Hola, bienvenidos de nuevo a un oráculo del divino masculino. No importa si eres chica o si eres hombre, pero si tú te identificas más como con esa energía más masculina, en esa energía más de acción, probablemente este sea el oráculo para ti. Recuerda que este canal es un canal de crecimiento espiritual, no es un canal que se está enfocando en responder cuestiones muy específicas acerca de tu persona especial. En realidad es más acerca de ayudarte a lidiar con lo que te está ocurriendo en este momento, para apoyarte, para soportarte, para, si vienes con una energía muy baja, ayudarte a salir con una energía más positiva, a ver lo que te está pasando de una manera más positiva y a cambiar ese foco. Sí, esa es la idea de este canal, para sanar, para mejorar, para crecer, para ver la vida de una manera diferente, ¿sí? Para soportarte si estás pasando por un momento de crisis o dificultad en tu vida en general o con esa persona de tu interés, ¿sí? Es un canal más enfocado para sanar, para ayudar, para soportarte. Entonces, ahora vamos a, sin embargo, obviamente tenemos esa versión del divino masculino donde está la energía de la persona tuya, ¿sí? Donde está también un mensaje, ¿sí? De los guías para ayudarte, una afirmación para que puedas subir esa vibración. Entonces, eso es realmente lo que este canal hace. Lo aclaro mucho porque veo que muchas personas salen un poco medio tristes o un poco aburridas porque están esperando tal vez un mensaje más adivinatorio, pero este canal no maneja un mensaje adivinatorio, aunque a veces puede que los guías sí te estén hablando de algo cuando ellos quieran hablar, pero este no es un canal para enfocarse en esas cosas. Para eso hay muchísimos otros canales y este canal es un canal sin ánimo de lucro, con la idea de ayudar a las personas. Entonces, si tú conoces a alguien que le está pasando mal, por favor, envíalo para acá, comparte este canal para que podamos hacer la diferencia. Este es un canal que quiere hacer la diferencia en ese sentido. No estoy interesada en tener miles de suscriptores, ni de seguidores, ni esas cosas. Solamente estoy interesada en que las personas que necesitan la ayuda sean las que encuentren el canal, así que les pido a ustedes, almas caritativas y compasivas, que me ayuden a hacer que este canal se difunda, ¿sí? Es más difícil, pero cierto, por los temas que se tratan, que la gente no les interesa tanto, pero no importa. Yo sé que ustedes, los que están acá, están por alguna razón, los que se han suscrito y los que mantienen en este momento conmigo aún, les agradezco por su apoyo. Entonces, energía general, recuerda, vamos a comenzar la energía general, luego energía de la persona especial, confesiones, una mensaje canalizado con una canción. Antes de eso, sí, en la energía general tenemos la afirmación, que es importante para subir tu vibración. Bueno, vamos a comenzar entonces con la energía general del oráculo. La energía general del oráculo, antes que todo, vamos a mirar las energías acá presentes. Recuerde que esto es simplemente para darte a ti una idea de que quizás puede ser que estés conectando con este oráculo, sí o no, pero no necesariamente, ¿sí? Ahora, vamos a mirar Leo, Sagitario, Aries y Acuario. Son las 4 energías presentes en este momento. Leo, Sagitario, Aries y Acuario. Recuerden que también en la energía de la persona especial hay otras energías distintas, que puede ser que en la parte amorosa haya otra clase, ¿cierto?, de personas involucradas en el asunto. No necesariamente este mensaje es para las personas del mensaje donde está la energía del divino masculino, en la parte amorosa, ¿okay? Entonces, vamos a ver qué dice acá. 396 hercios. Te están diciendo acá que saques el miedo, el estrés y la ansiedad. Y aquí los rías. Alguien necesita reírse. Tal vez se la está pasando un poquito triste, o está enojado, o está muy enojado. Siento acá. Los guías te están diciendo que, ¿cierto?, que uses esta frecuencia, es 396 hercios, para ayudarte con el miedo, el estrés y la ansiedad. Para aquellos que están en este momento estresados, ansiosos, con miedo por algún tipo de situación, quién sabe por lo que estén pasando, hermosos y hermosas mías. Te marca el número 54, que este es el número de la canción. Ahora la leemos.
Sí, aquí sería número 9, también la carta del ermitaño para aquellos que les gusta el tarot, Hermit, modo ermitaño. Algunos están en el modo ermitaño, enojados con alguna persona, estresados, no quieren saber de nadie. No, otra vez, por ahí veo a alguien. Aquí te están diciendo que, a ver, vamos a leer primero los números de hoy. A ver, los números de esta semana para ti son número 7, número 11, número 43, número 27, número 52 y número 44. Y el mensaje es que tener las respuestas correctas es posible cuando has hecho las preguntas correctas. Entonces, tener las respuestas correctas solo es posible cuando nos hemos preguntado o nos hemos, ¿cierto?, hecho las preguntas correctas. Bueno, entonces eso es el mensajito. Vamos a ver aquí qué nos hablan en la energía general para ti. Tan, 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 tan. Bueno, entonces aquí el mensaje de los guías es limpieza. Limpieza, limpiar los pensamientos negativos, energía negativa de tu espacio, ¿sí? Te hablan acerca de la libertad, de soltar, de detoxificar, ya sea pensamientos, ya sea emociones negativas, ya sea tu espacio de trabajo, tu espacio en tu casa, ¿sí? Sacar cosas que ya no nos sirven, pensamientos que no nos sirven, emociones negativas para afuera. Y acá la energía del oráculo del chance, de la oportunidad, te habla acerca de, aquí viene una confesión de sentimientos. Ahora, puede ser que seas tú quien tenga que confesar algo a alguien o alguien que te tenga que confesar algo, ¿sí? O como que necesites sacarte todo esto que tienes adentro y confesárselo a alguien. Puede ser, recuerda, esto es una energía general, cualquier persona. Puede ser a tu jefe, puede ser a tu persona especial, puede ser a tus hijos, puede ser a un amigo, ¿vale? Eso no lo sabemos. Esto aquí yo solo estoy leyendo una energía general. Te hablan acerca de la... Aquí te sale la carta de la justicia, pero te sale invertida. Y aquí la cuestión de esta carta es que aquí te hablan de deshonestidad, falta de responsabilidad e injusticia. Puede ser que alguien haya sido deshonesto contigo o tú estés siendo deshonesto con alguien, tengas que confesarle tus verdaderos sentimientos acerca de cualquier tipo de situación. Hay unos sentimientos acá que están en una energía negativa acá. Sí, te habla lo que te digo yo, falta de responsabilidad. Puede que alguien no se esté comportando de manera responsable contigo, que tengas que decirle a alguien que no se está comportando de manera responsable, que no se está comportando de manera justa contigo. Bueno, aquí también hablan del término a largo plazo, ¿sí? Te hablan acerca de una oportunidad que podría convertirse en algo a largo plazo. Podría ser una cuestión aquí de trabajo, ¿sí? También puede ser un movimiento hacia algún tipo, no sé, quizás de ascenso dentro de tu compañía, o tal vez simplemente un ascenso dentro de tu misma relación. Por ejemplo, si tú tienes una relación con alguien, ahora son quizás amigos y quizás esto pueda ir a más, quizás a una relación ya como de noviazgo, o si tienes una pareja, quizás esa relación vaya a un compromiso más, ¿cierto?, más fuerte, quizás a una convivencia, un matrimonio, cosas así, ¿no? Aplícalo a tu situación. Aquí te están diciendo que a ti se te hará una pregunta acerca de un compromiso, ¿sí? Y también habla acerca, no sé, sí, como que te ofrecieran algún tipo de, no sé, algo aquí de una posición. Y bueno, aquí también podría ser, y en algunos casos veo que puede ser un intercambio en el sentido de que puede que implique una situación económica casi, el movimiento de esto, o el ir hacia más en cuestión de pronto de, digamos, de trabajo. Si no te pagaban, entonces te paguen, ¿sí? O si te estaban pagando mal, te paguen más, o en el sentido de pronto con una persona
que te interesa, quizás haya una implicación de un movimiento o de un cambio de trabajo para poder estar junto con esta persona, ¿sí? O algo que implica algo de dinero, ¿sí? Para poder que esa relación vaya más, ¿sí? Podría ser simplemente que quizás si esta persona va más contigo, tendría que renunciar de pronto a su trabajo o tendría que cambiarse o quizás perder su trabajo o quizás moverse a un lugar donde probablemente sí, va a tener alguna implicación de cuestión económica, monetaria. Bueno, es algo así, sí te están diciendo. Pero definitivamente aquí hay una circunstancia donde hay que soltar algo. También puede ser una persona que tiene que dejar algo, soltar algo. Y que haya una implicación un poco negativa acerca de esta situación. ¿Vale? Bueno, entonces lo dejo ahí. Solo tú sabes cuál es tu situación. Me cuentas. ¿Sí? Pero hay que hay algo de deshonestidad. Puede que alguien no esté siendo muy honesto o honesta contigo. Sí, puede ser, como te digo, que no te estuviesen pagando lo suficientemente bien y que te tengan que pagar ahora si te mueven a cierta posición. Bueno, no sé. Y también puede ser en cuestiones de una relación. Sí, como que hay una situación acá de tener que liberarse de algo. ¿Sí? O como que hay cuestión de una situación en la que tienes que confesar algo, alguien tiene que confesarte algo acerca de algo que no se está haciendo de manera justa, o alguien que no está siendo responsable, o alguien que no está haciendo las cosas de la manera correcta, o alguien que, por ejemplo, tú dices, pero es que es injusto, ¿cómo es posible que yo hago todo esto y estas personas hacen esto y esta gente gana tanto y yo gano tanto? O sea, puede ser algo de injusticia también en tu trabajo, ¿sí? Que te estén quizás poniendo todo el trabajo a ti y quizás alguien más esté ganando toda la, bueno, toda la, sí, como toda la atención, como toda la ovación, como que todo es algo injusto en el sentido que quizás tú estás haciendo muchísimo trabajo, estas personas están ganando más dinero que tú, o sea, algo como así. Como que al final quien tendría que tener de pronto el reconocimiento serías tú. Algo de eso, ¿sí? Hay una situación con injusticia y es mucho que tiene que ver en muchos casos en el trabajo, para algunos, ¿sí? Vamos a ver entonces con la que nos dice la afirmación. En la afirmación aquí te están diciendo, aquí te están hablando de compasión, pero esto lo siento mucho como autocompasión, como algo de tener un poquito de compasión contigo mismo o contigo misma. Te están hablando acá que quizás puede que a veces te sientas como poco amado, ¿sí? O como que no te sientas digno de ser amado o amada. Aquí te están diciendo que tú tienes que amarte a ti mismo, a ti misma, ¿sí? Y te están diciendo que tu corazón está sanando y que está expandiéndose con amor. Te están diciendo aquí que gastes tiempo para que tú, ¿cierto? Te estés dando a ti lo que sea que en este momento tú quizás es que puede ser que para algunos de ustedes estén siendo muy duros con ustedes mismos, ¿sí? Porque te hablan de compasión. Y también te están diciendo que, sí, o sea, prácticamente a veces uno no puede dar lo que a veces uno no tiene. Puede ser que a veces uno esté quizás intentando ser muy amable con otros o ser muy compasivo con otros, pero esa compasión que yo tengo con otros no me la estoy dando a mí mismo o a mí misma. Aquí te están diciendo que tú eres una persona que eres digna de ser amada, ¿sí? Tú siempre haces un montón de cosas por los demás, pero, hey, ¿por qué no lo haces por ti también, no? Hay que comenzar a pensar aquí en ti un poquito y ser compasivo contigo misma, ¿sí? También. Vamos a ver entonces qué nos dicen acá. Te sale la carta, mira esta carta. Te sale la carta del escapista. Te están diciendo que regreses a ti mismo, ¿sí? A tu centro.
Este es un momento en que tienes que tener un poquito de compasión contigo. No sé por qué te hablan de escapismo, no sé por qué estás escapando. ¿Hay alguien aquí que está escapando de algo? Por lo que te digo, hay mucho miedo, hay estrés y hay ansiedad. Entonces hay que volver al centro, al espíritu. Hay que volver dentro, ¿sí? Estar comenzando a mirar internamente. Porque recuerda que a veces todos los problemas que tenemos normalmente quizás no se vayan a arreglar de la manera que uno está esperando tan rápido, pero si tú puedes manejar esa rabia en algún caso, puedo sentir, algunos estén molestos, si están temerosos, estén estresados, estén ansiosos, eso lo vas a manejar de manera interna y tienes que tener un poquito de compasión contigo, contigo misma, si está contigo, si te estás, a ver, si estás siendo muy duro contigo, ¿ok? Quizás algunos de ustedes están siendo muy duro con ustedes. O tal vez simplemente tengas que escapar un poco de eso. Quizás de pronto te estés sintiendo culpable porque quieres escapar de esa situación. Quieres escapar de lo que te está pasando en este momento. Y te entiendo. Está bien, céntrate un poquito más en ti, gasta más tiempo contigo mismo, vuelve a tu centro para que vuelvas a ser esa persona que normalmente siempre has sido, pero tal vez en este momento necesites un tiempo para ti mismo y escapar de todo, del ruido, del estrés, de la ansiedad, de la gente que te hace sentir un poco enojada. Siento que es que algunos de ustedes miren esto, mira esa cara. No de nuevo, no de nuevo, sino de nuevo. Entonces aquí te están diciendo, ve y gasta un poquito de tiempo contigo, ¿cierto? Mira dentro de ti lo que ¿qué te está causando ese miedo, qué te está causando ese estrés, esa ansiedad? ¿Sí? Como que indagas. Yo no sé si alguno de ustedes tiene como un cuadernito. Quizás tengas tu propio diario. Tal vez escribir lo que te pasa. Alguno de ustedes haga eso, tenga su cuaderno personal. Tal vez eso les pueda ayudar a escribir lo que les está pasando, en este momento, lo que les está enojando. Como depurar todas esas emociones negativas, todo lo que te está causando, ¿cierto? Depurar esa ansiedad, ese miedo, todo, escribirlo. Aquí te están diciendo, escríbelo en un cuaderno, escríbelo en una agenda, escribe todo lo que te está pasando y saca toda esa rabia, esa angustia. Si no se lo puedes decir a esa persona o a esas personas o lo que sea que te estén causando eso, sácalo. Sácalo de ti, sácalo internamente, ¿ok? Eso es lo que te están diciendo acá. Entonces, bueno, vamos ahora sí con la energía general de el divino masculino, cómo se encuentra esta persona y vamos a escribir la energía del vínculo, ¿vale? Vamos a ver entonces esa energía del divino masculino. Aquí en esta energía del divino masculino marcan Libra, Géminis, Cáncer y Capricornio. Entonces puede ser que cualquiera de estos divinos masculinos sea de esos signos del zodiaco, Libra, Géminis, Cáncer o Capricornio. Aquí marca el número 666, 666. El número es el número. Aquí te sale, hay que liberarse de los rencores, los malos pensamientos y perdonar. Recuerden, en la energía general del oráculo hay alguien que está enojado, está diciendo, esto no me va a volver a pasar otra vez, no a mí, no a mí. Sí. Entonces, aquellos que están enojados, acuérdense de tener un cuadernito, una libreta y escribir todos esos sentimientos que te causan miedo, estrés, ansiedad y que, no sé, alguien que quiere romperle un bate en la cabeza a alguien, cuidado, porque sí, pero que también te entiendo, te están diciendo, está bien, está bien, está bien. Aquí los guías te están diciendo, está bien, te entendemos, sabemos por lo que estás pasando, es comprensible, es entendible, ¿sí? No te están juzgando.
tente un poquito de compasión. Tal vez estás pasando por un periodo muy estresante, muy lleno, es cierto que te está causando ansiedad, ¿vale? Como hay algo que te causa miedo, te estamos entendiendo. Entonces, saca todo eso porque hay una cantidad de cosas que están ahí. Y como que hay alguien que quiere decir algo, pero no lo está diciendo. Entonces, ¿por qué te sientas deshonesto? Tal vez estoy siendo deshonesto. Sí, pero tal vez puede ser que no sea una buena idea tal vez decir todas esas cosas a algunas personas porque podríamos herirles, ¿sí? Entonces no es que esté siendo deshonesto, simplemente en este momento si saliera todo eso, probablemente no lo vamos a hacer de la manera correcta, tal vez vamos a herir a alguien, ¿sí? Y luego nos vamos a arrepentir, entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Y por eso están diciendo si puedes hacer ese ejercicio de anotar todos tus pensamientos negativos y sacarlos y luego, ¿cierto? Coges esa hoja y la quemas y bueno, es una manera de depurar, ¿no? Entonces aquí te marcan acerca, es que mira la carta que te marca el número 35, te marca la carta del lobo solitario y ay, ¿dónde está la carta? Es que mira, el lobo solitario, allá estás allá escapando de todo, escapando de la gente, escapando, es como que si quisieras alejarte y por eso te sale la carta del ermitaño, tal vez haya un poquito como de culpa, pero te están diciendo, te entendemos, los guías te están diciendo, te entendemos, o que el divino masculino, alguno de estos divinos masculinos está cansado de todo, es como que me quiero esconder del mundo, hay alguien que se siente así, ¿sí? Entonces esa situación acá te están diciendo, busca tu espacio, ¿sí? Pero igual, si tú buscas tu espacio, entonces ahora estás solo. Ok, ya busqué un espacio para estar, para mí, sí, lejos del ruido, del estrés, de la ansiedad, pero entonces ahorita me siento solo o me siento solitario. Y aquí entonces tal vez ese es el asunto, que tal vez puede que muchos de ustedes se hayan alejado por eso, porque están pensando en ustedes mismos. Entonces puede que se sienten un poco culpables, sí, pero aquí te están diciendo, te entendemos, te tenemos compasión, sabemos por lo que estás pasando y sabemos que no es que tú estés haciendo eso porque no amas a ciertas personas o porque tú no, a ver, como que a ti no te importa la gente, no es eso, sino que estás demasiado cansado, demasiado abrumado, demasiado con tantas cosas que buscas escapar de todo porque necesitas ese espacio. Sí, aquí hay una persona que se siente así. Otra vez esa energía para el divino masculino puede ser que su divina es hermosa, preciosa, ahorita no entienda, pero ¿qué le pasa al divino masculino? ¿Por qué anda tan perdido? ¿Por qué no quiere hablar conmigo? ¿Por qué anda tan por allá como tan suyo, como tan lobo solitario? Pues esta persona está lidiando con una cantidad de cosas que probablemente en este momento no quiere contarte, pero ya lo hará, sí, ya lo hará. Tenle compasión a esta persona porque esta persona está muy cargada con un montón de cosas que probablemente no te esté contando. Quizás en algún momento te lo contará. Quizás por algunos de ustedes que no tienen una relación quizás tan... A ver, esta persona que si de pronto tú la sientes lejana o es alguien que estás apenas conociendo, es una persona que no te va a contar muchas cosas. Quizás más adelante, cuando ustedes tengan una relación como ya a largo plazo, que sea ya una relación un poco más sólida o que te tenga más confianza, puede que te comente algo. Pero en este momento esta persona es muy suya, muy solitaria, muy lobo, solitario. Y es una persona que se siente mal quizás de ser así, pero es alguien que es como esa personalidad muy, muy ermitaña, ¿sí? Es como que no es alguien, es alguien que le cuesta socializar, ¿sí? Y no como que compartirse, hablar de lo que le ocurre. No es una persona que hace eso con todo el mundo, probablemente con gente con la que yo te digo, que ya conoce de hace mucho tiempo, con amistades muy viejas, con su gente más cercana, pero normalmente es una persona muy cerrada, muy solitaria.
Aquí le sale, mira la carta que le sale a esta persona. Aquí está la carta ya como de la energía general del vínculo. Aquí habla acerca de manipulación. Hay algo aquí de manipulación, por eso puede que esta persona se esté prefiriendo mantener alejada de mucha gente en este momento, ¿sí? Es esa energía como de la manipulación. Quizás no quiere que nadie le manipule, o quizás es una persona que no comparte información, más bien es una persona que estudia mucho a los demás porque tiene miedo que le manipulen, ¿ok? Aquí habla acerca de las diferencias, una carta de las diferencias, mira. ¿Sí? Es una persona, vamos a ver qué le marca la otra carta. No sé que ustedes sean como diferentes en ese sentido. Hay una persona que es más luminosa, una persona que es un poco más, digamos, una persona que como que muestra más lo que le ocurre, es una persona más abierta, es una persona que cuenta de pronto las cosas. La otra persona es más como que se oculta, como que no cuenta tanto lo que le pasa, como que prefiere mantenerse en oculto, como que parece mantenerse alejado de todo, de todas las miradas. Es una persona que no le gusta llamar la atención. En cambio, la otra persona es más luminosa, más, quizás más outgoing, como, a ver, como más que le gusta socializar más, que le gusta ser el centro de la fiesta, del lugar donde esté, no le molesta. Pero hay otra persona que sí, es así como, digamos, así como J-Lo y Ben Affleck. Algo similar. Uno quiere estar todo el tiempo siendo el centro de la atención, le gustan las fotos, las selfies, todo eso. Y la otra persona, no quiero, nada nuevo, vete de aquí, no me tomes más fotos, o algo así. Bueno, hay una persona, o sea, son dos personalidades un poco peculiares, ¿sí? Aquí sale la carta de las recompensas, ¿sí? Abundancia. A ver, lo que pasa es que acá esta carta de hecho está hablando acerca de compartir. Mira, dos personas que son completamente distintas. Una persona que no se abre por miedo a la manipulación, ¿sí? No solamente digamos de ti, sino esta es una persona que parece que es en todos los sentidos, con todo el mundo, no es solo contigo, que es así. Sí, las diferencias bastante marcadas. Es una persona, como te digo, que el momento que esta persona se abra, tú te vas a dar cuenta que eso es porque esta persona ya comienza a confiar en ti. En el momento que esta persona comience a abrirse emocionalmente y contarte lo que le pasa, es cuando tú vas a saber que esta persona, tú ya te ganaste su corazón. Así lo siento, ¿vale? Aquí te hablan, mira que... Pero te habla muy lindo, mira que sí, esta persona se va a dar cuenta que tú no quieres en realidad manipularle, que tus intenciones hacia esta persona son sanas, son puras, son limpias, pero esta persona necesita aprender, ¿sí?, por sí misma y darse cuenta que tú no eres como esas otras personas que se han acercado a él anteriormente. Y esta persona se va a abrir, ¿sí? Esta persona se va a abrir. Y aquí te están diciendo que pronto, así que esta persona necesita saber que tú en realidad vienes con buenas intenciones y que no quieres sacar la información para luego usarla en contra de esta persona o manipularla, ¿sí? Entonces aquí esta persona necesita darse cuenta de eso para poder abrirte su corazón, ¿sí? Cuando eso pase, entonces pronto tú vas a ver las recompensas que esta persona se va a comenzar a abrir a ti. Sí, eso es una de las cosas acá con el divino masculino. Sí, es que esta persona es muy suya, es un lobo solitario. Bueno, vamos a ver entonces la energía. Vamos a ver aquí las confesiones. ¿Qué te diría esta persona? ¿Qué te diría este lobo solitario? El lobo solitario. Aquí te están diciendo, y siento mucho, es que por favor no vayas a forzar nada. No fuerces las cosas porque incluso van a ser peores, ¿sí? No fuerces las cosas con esta persona. No intentes imponer cosas. Deja que esta persona se suelte ella solita. Esta persona, en el momento que se dé cuenta que tú no estás intentando manipularle, ella misma
se va a abrir, ¿ok? Esta persona se va a abrir. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí marca la carta del karma. Esta persona ¿qué te diría? Esta persona, mira, le vuelve a salir la carta del silencio, la carta de la sanación y la carta de las segundas oportunidades. Sí, yo no sé, esta persona puede ser que ya hubiese estado en tu vida de largo tiempo. De hecho, en muchos casos tú ya conoces a esta persona de hace mucho tiempo. Para algunos casos, no necesariamente todos. Esta persona te diría, yo no sé qué decirte. Es tiempo para mí de sanar mi niño interno o mis heridas internas. Pero te están diciendo acá para el futuro, esta persona, en el momento presente, esta persona está sanando. En el futuro, esta persona, aquí aparece, yo quiero, te quiero de regreso en mi vida. Pero me llama la atención porque esta persona, aquí sale una carta del karma, ¿sí? Aquí esta persona te diría también, hay muchas cosas que no he resuelto, ¿sí? Pero también puede ser que hay muchas cosas que se necesitan resolver entre los dos. Y recuerdan que mucho tiene que ver con las diferencias. Y estas necesidades tienen que ser primero liberadas o aclaradas. Y eso es lo que yo te decía, es esta persona necesita ver con claridad. Porque es que en el pasado, esto ya es pasado y puede que no sea contigo, puede ser con otras personas que cuando esta persona se ha abierto, han usado esa información para manipularle. Entonces esta persona necesita sanar eso, ese karma es eso. Hasta que esta persona no pueda confiar en ti, no se va a abrir a ti, ¿sí? Y en este momento esto es algo que esta persona tiene que sanar para darse una segunda oportunidad, independiente que ya haya tenido una relación contigo en el pasado o independiente que esta persona venga de una relación en la cual ha recibido muchísima manipulación. Creo que su familia también, amistades, gente. Esta persona no confía fácil en nadie. Entonces, si esta persona para darte una segunda oportunidad, ya sea que ustedes hubiesen estado en el pasado, yo no sé si es que de pronto esta persona sintió que tú le estabas manipulando o tú le querías manipular, en el caso de que esta persona ya sea alguien de tu pasado, o simplemente esta persona viene de muchas relaciones en las cuales esta persona ha sido manipulada o le han querido manipular, entonces ya no confía en nadie, ¿sí? Entonces, como hasta que esta persona no esté muy segura de que tú no eres así, pues es difícil que se dé una segunda oportunidad con alguien más, ¿ya? Entonces esta persona va a guardar silencio. En el pasado veo que vienen de un silencio o que no ha estado muy callado, calladita, o ha estado como guardándose sus cosas, o ha estado muy lobo solitario. No solo contigo, creo que también con muchas otras personas. Entonces esta persona necesita sanar ese karma, ¿sí? Esa situación ahí de pasado, ya sea contigo, ya sea con alguien más. En muchos casos siento que es con otra gente, ¿sí? Vamos entonces para la canción. La canción número 54, como les decía, haciendo esta suma y reduciendo este número quedaría el arcano del ermitaño, ¿sí? De nuevo, es que sale esa energía de la soledad, pero también esa energía de hacer esto a propósito, de escapar de todo el mundo. Y acá vamos a leer entonces el mensaje de la canción, o puedes buscar la canción en internet. Es una canción que se llama Volví a nacer, de Carlos Vives. Y dice así: pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado. O sea, este karma acá que te digo, esto que esta persona está sanando, que tiene que ver con que es una persona que no, pues una persona que creció muy sola, ¿sabes? Una persona que creció sola. Una persona que tiene muchas heridas internas, que creció sin papá, sin mamá, o que creció con una familia que simplemente
le manipuló horriblemente y que se alejó de todos y no confía fácilmente en nadie. Aquí te habla esta persona, bueno, entonces te lo sigo leyendo. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor, por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor, por eso yo quiero, bueno, y se repite, es una canción muy linda, para que la cheques, mírala en YouTube. Vamos con el mensaje de los guías. Vamos con el mensaje y sería acá, te sale la carta de la unión sagrada. Mira qué lindo, esto es una unión sagrada. Esta persona, mira qué hermoso, atesora esa relación en su corazón. Es una relación muy especial, un bond muy bonito, una unión preciosa. Sin embargo, aquí le están diciendo al divino masculino, o a ti que me escuchas, si conectaste con esta energía, te están diciendo que honres y atesores tu relación, porque en realidad es una relación sagrada, si es que no lo estás viendo así. Es una persona en la que puedes confiar, es una persona transparente. Si es que tú, divino masculino, en este momento no confías en nadie por la manera en la que creciste escapando quizás de la manipulación de mucha gente, te están diciendo que no te apresures a actuar demasiado rápido. ¿Sí? Te están diciendo, independiente de las circunstancias, no te dejes manipular si hay alguien de pronto que está interfiriendo en el vínculo, porque esta es una relación, vuelvo y te lo digo, una relación, aquí los guías te están diciendo, es una relación sagrada, es un vínculo sagrado, y te están diciendo que lo atesores. Entonces no tomes decisiones apresuradas, ¿ok? Un fuerte abrazo para ti.